En este video, los alumnos pertenecientes al grupo 657 del plantel 6 de la Escuela Nacional Preparatoria Barragán Aguilar Mariana, Lario Chávez Rubí, Ramírez Gutiérrez Andrea Romina, Sánchez Marcial Juan Pablo y Velasco Hernández José Gabriel explicarán para su curso de Física 4 con la profesora Julieta Ruth Salazar Contreras el funcionamiento y áreas de uso del microscopio electrónico. Con la explicación siguiente se tiene como propósito comprender para qué sirve, en qué campos de estudios es utilizado y cuáles son los principios o axiomas físicos implicados en el funcionamiento del aparato. Uno de los instrumentos que ha brindado una mayor cantidad de aportes científicos es el microscopio, ayudándonos a observar estructuras que a simple vista no podríamos apreciar. Gracias a los microscopios ópticos se obtienen imágenes de tejidos, células o incluso algunas estructuras celulares, como las mitocondrias. Pero ver proteínas o conocer la forma y textura de glóbulos rojos y blancos, por ejemplo, no es posible con este instrumento. Un microscopio óptico tiene alcance de resolución de 200 nanómetros o 0.2 micrómetros, gracias a la longitud de onda del espectro visible, que es de 0.4 a 0.7 micrómetros, mientras que el microscopio electrónico tiene uno de 2 nanómetros. Los microscopios electrónicos tienen la capacidad de generar imágenes de alta resolución, que además poseen una magnificación alta de los elementos y características de la muestra que se utilice, con la condición de que ésta sea transparente a los electrones. Estos instrumentos pueden lograrlo debido a que, a diferencia de los microscopios ópticos, no hacen uso de una fuente de luz, sustituyéndola por unas de electrones que atraviesan una serie de electroimanes, haciendo las muestras conductoras, lo que permite tener una gran profundidad de campo y un mayor enfoque. Gracias a esto, el microscopio electrónico ha permitido el estudio de células, virus, bacterias, muestras de biopsias, entre otras, que dan lugar a su estudio morfológico. Los microscopios electrónicos se conforman básicamente en dos tipos. El microscopio electrónico de barrido, que da una imagen tridimensional o topográfica de una muestra, puede ampliar el objetivo 200.000 veces o más, y funcionan con un haz concentrado de electrones, que serán recogidos y contados por un dispositivo electrónico, donde cada electrón contado será un píxel, y poco a poco la imagen será formada. El segundo tipo es el microscopio electrónico de transmisión, que permite observar estructuras internas gracias a cortes en ultrafinos, que no deben ser mayores a un par de angstroms. Este microscopio es capaz de aumentar un objeto hasta 1.000.000 de veces, con ayuda de una placa fotográfica o pantalla fluorescente detrás de la imagen que se desee aumentar. En este microscopio también participa un haz de electrones, los cuales son dirigidos hacia el objeto y parte de estos son absorbidos por el objeto, y la otra los atraviesa, pudiendo así formar la imagen. El microscopio electrónico de barrido es útil para áreas como la biología celular, ya que permite observar materiales orgánicos e inorgánicos, además de brindar información morfológica del material. A pesar de solo poder observar organismos muertos, se pueden apreciar las texturas y objetos en 3 dimensiones. Dentro de esta misma área, con el microscopio electrónico de transmisión, se ha podido estudiar la estructura de la membrana y de la pared celular a través de diferentes técnicas, como la criofractura, que consiste en congelar la muestra biológica con nitrógeno líquido, para que puedan fracturarse y hacer un sombreado metálico de la superficie de la muestra, eliminando luego el tejido inferior al sombreado, y así poder observar la réplica de la muestra. También los microscopios electrónicos son útiles dentro de la industria biotecnológica, pues ayudan con el análisis del control de calidad o desarrollo de nuevos productos. En la investigación biomédica se utiliza el microscopio electrónico de transmisión para determinar tanto la morfología como la forma, dimensiones y posición de microcristales o partículas observadas. En esta misma rama, la cristalografía asistida por rayos X es otro método de la microscopía electrónica, donde se observa la posición de los planos cristalinos y es el principal método para estudiar la estructura de proteínas y otras macromoléculas orgánicas, como lo es el ADN. Así como los microscopios electrónicos están estrechamente ligados con la biología, también tienen una cercana relación con el campo de la física, pues con esta ciencia se pueden explicar los principios con los que dichos instrumentos funcionan. Por ejemplo,
Anteriormente mencionamos que este tipo de microscopios sustituyeron a la fuente de luz por una fuente de electrones. La transmisión de estos electrones puede explicarse por un efecto físico llamado emisión termoiónica, que consiste en lo siguiente. En el interior de un metal, los electrones se pueden mover libremente. Cuando se eleva la temperatura, algunos de ellos se mueven más rápido y puede que tengan suficiente energía para escapar de este. El flujo de electrones que sale del metal se denomina emisión termoiónica. Otro fenómeno físico producido es la difracción, que ocurre cuando una onda de los electrones interacciona con un objeto que se encuentra en el límite de su trayectoria, en este caso cuando los electrones atraviesan la muestra. Este fenómeno permite obtener patrones de difracción e información sobre la muestra, ya que los patrones de difracción se obtienen por interferencias constructivas entre ondas que se encuentran en el plano de difracción. La amplitud de las ondas se suma cuando su fase difiere en un múltiplo de 2, lo que requiere que la diferencia de caminos ópticos entre estas ondas sea un múltiplo de la longitud de onda, según la ley de Bragg. Los electrones se difractan tanto por los electrones como por los núcleos presentes en la muestra a estudiar al interactuar las cargas negativas con los campos electromagnéticos locales de la misma. De esta forma, los electrones del haz son dispersados de una forma directa por la muestra. Finalmente, por efecto del impacto de electrones, el espécimen emite fotones en longitudes de onda que entran en el rango de espectro visible, produciendo el fenómeno óptico y electromagnético conocido como catodoluminiscencia. Esta emisión está relacionada con las transiciones intermoleculares de los electrones. El uso de instrumentos es indispensable para la investigación en carreras relacionadas a las ciencias. La biología y la medicina son unas de ellas, las cuales necesitan de varios de estos para poder avanzar, como el microscopio electrónico. También debemos considerar la importancia de la física para explicar el funcionamiento de estos instrumentos, para que de esta manera podamos crear nuevas herramientas que faciliten la investigación de dichas carreras.